לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Esta semana coincide con nuestra parashá en el calendario hebreo el ayuno del 17 de Tamuz. Nuestra parashá es Balak, pero nos permitimos apartarnos de la lectura correspondiente a este Shabbat para dedicar unas palabras al significado que tiene el ayuno del 17 de Tamuz. Como sabemos, cuando hay un ayuno de los obligatorios que caen en Shabbat, este ayuno se pospone para el día domingo, como ocurre este año. Un solo ayuno se adelanta, que es el ayuno de Esther. Oportunamente lo explicaremos. ¿Y por qué ayunamos? Sabemos que tenemos diferentes explicaciones para el ayuno, y la gran mayoría de los ayunos obligatorios, ya que tenemos también ayunos que son optativos para el pueblo de Israel en forma individual, aquí estamos hablando de ayunos nacionales. Estos ayunos en su mayoría tienen que ver con Jerusalén, con la destrucción y con la pérdida de la soberanía. El 17 de Tamuz es recordado con 5 situaciones que ocurrieron al pueblo judío en diversas etapas de la historia. Recordamos que este ayuno es de los ayunos cortos, quiere decir que comienza a la mañana, antes que salga el sol, y finaliza con la puesta del sol. Por supuesto que tendremos un ayuno mucho más largo en la tierra de Israel, y en el hemisferio sur, por ser la temporada invernal, los ayunos serán más cortos. Solamente 2 ocupan de atardecer a anochecer con 25 horas aproximadamente, que son el ayuno de Yom Kippur y el ayuno del 9 de Av, de Tisha B'Av. ¿Qué ocurrió el 17 de Tamuz? Tenemos un abanico de situaciones. La primera de ellas, todo esto estamos basados en el tratado de Ta'anit 4, que nos indica que, en primer lugar, Nishtabru aluhot, se partieron las lujot de la Torá. La Torá que bajó Moshe Rabenu del monte Sinai fueron rotas el 17 de Tamuz. En segundo de los casos, en la época del primer templo, luego a posterior destruido por los babilonios, no se encontraron más corderos y butal hatamid, y se anularon los sacrificios cotidianos que teníamos. Sabemos que el rezo que hoy acostumbramos a recitar es en lugar de las ofrendas que se hacían en el gran santuario de Jerusalén.
dada la situación, no se encontraron corderos en Jerusalén. La tercera de ellas, hubo una brecha, se agrietaron las murallas de Jerusalén. Debemos aquí entender y saber que en el primer templo las murallas se agrietaron, las ciudades estaban sitiadas, por cierto, el día 9 de Tamuz. Y en el segundo templo, esto ocurre el 17 de Tamuz. Pero por la trascendencia que tiene la destrucción del segundo Bet HaMikdash, que tenemos consecuencias hasta hoy, ya que hemos salido al exilio y aún un gran número de judíos se encuentran fuera de la tierra de Israel, recordamos el 17 de Tamuz como el momento que se agrietan las murallas. El tercero de los elementos es que hubo una quema de la Torá, apostomus saraf et a Torá. Hay dos versiones de la ubicación correcta, discuten los sabios, pero de una u otra forma fue un sacrilegio muy grande y esto golpeó aún más al pueblo de Israel, que sufría para aquel entonces los embates del Imperio Romano. Y por último, se colocó un ídolo en el santuario. Podemos ver que estos 5 elementos que marcaron hitos para que los jajamim establezcan un día de ayuno colectivo, podemos hacer algún tipo de paralelismos a nuestra época. Vamos a ver que hay muchos que siguen arrojando la Torá. Hay otros que no presentan en su conducta cotidiana los rezos, las tefilot. Es como si los libros de tefilá heredados de los padres, de los abuelos, tienen olor a humedad y son olvidados en el desván de los recuerdos o en los rincones de las bibliotecas, y prácticamente es como que se anulen los rezos. En tercer lugar, dijimos que se quemó la Torá. Lo seguimos viendo con ataques antisemitas a diferentes sinagogas que están siempre amenazadas. Vamos a ver que las murallas de nuestras comunidades, de nuestras familias, están agrietadas. Y por último, incluso adentro de las sinagogas existen ciertos toques de idolatría, ya sea por los objetivos que se plantean para asistir a servicios religiosos, donde no debemos olvidar nunca que si bien la drashá, la charla, la prédica del maestro, del rabino es importante, lo importante sigue siendo el servicio a Hashem. Este 17 de Tamuz nos marca el inicio de 3 semanas que las llamamos Shloshet HaShavuot o Ben HaMetzarim, las 3 semanas o entre la estrechez que van del 17 de Tamuz al 9 de Av, y diferentes costumbres acostumbró el pueblo de Israel a realizar en estos días. Como recordamos siempre, y vale la pena reiterarlo aquí, podemos decir que 3 grandes grupos
de costumbres. Hay costumbres que empiezan desde el 17 de Tamuz, desde el 1 de Av, se refuerzan, se cierran, se aprietan un poco más las tuercas en el dolor, en la aflicción, y por último, la semana de Tisha B'Av, que este año no tenemos semana de Tisha B'Av. Hay quienes se conducen en forma de un semiduelo, en el cual muchos no se rasuran, no hay celebraciones de bodas y de matrimonios programadas, salvo excepciones extremas. Aquellos jóvenes que tienen la celebración de su bar mitzvah, se circunscribe esto a la actividad en la sinagoga, y si se quiere hacer una celebración se pospone, y efectivamente comienzan esta etapa de las Shloshet HaShavuot con una orden que es la memoria colectiva del pueblo judío. Quiere decir que mientras muchas culturas recuerdan y celebran los momentos de alegría y tratan de barrer bajo la alfombra aquellos momentos aciagos y de dolor, nuestro pueblo lo levanta, lo exalta y nos exige a nosotros comprometernos con acciones correctivas de nuestra conducta, ya que consideran los sabios que en cada generación que no ha visto la construcción del Bet HaMikdash, es como que en esa generación se ha destruido. Vamos a ver que realmente tenemos mucho para mejorar, mucho para aprender, y no es simplemente abstenernos de ayunar, sino que también el verdadero sentido del ayuno es la constricción, es la reflexión, y esperemos que estos días que son de tristeza y de recuerdo se transformen en futuro, en días de alegría, y que veamos la reconstrucción de Jerusalén. Estamos entonces ya en pocas horas, el día domingo, iniciamos por la mañana, verifiquen los horarios en sus comunidades, hasta la finalización de ese día domingo, que este año, por circunstancias que ya explicamos, vamos a realizar el ayuno el 18 de Tamuz. Mientras tanto, que tengamos Shabbat Shalom. No hay duelo en Shabbat. Comemos carne, bebemos vino, como si nada haya ocurrido. Pero ya terminado el Shabbat, comienza la jornada de Shiva Asar Betamuz. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמר אני, כי ישמר השבת